Dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Javier Romero. Por favor, doctor. Gracias. Agregaría nada más a esta presentación que además soy integrante del colectivo por una política integral hacia las drogas y que he estado trabajando en el tema de la política pública de drogas desde hace ya cerca de 10 años. Por supuesto, les agradezco a Fernando, a la Cámara de Diputados, a los organizadores que me hayan invitado a estar en esta mesa. Me parece que es realmente una iniciativa necesaria, abrir un debate serio, público, pero por supuesto que el debate serio no se puede quedar en lo que se dice aquí en las mesas, tiene que ir además acompañado de un análisis de fuentes científicas que sustenten lo que se dice aquí, ¿no? Porque los legisladores no pueden quedarse nada más con lo que están escuchando sin pedir que los datos que se dan de dónde salieron y contrastarlos, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que aquí estuvieran discutiendo sobre los daños a la marihuana en el cerebro el doctor Ricardo Tapia del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM o la doctora Arminia Pasantes, Premio Nacional de Ciencias, con fuentes serias, fidedignas, contrastables, para que no nos quedáramos nada más con esta cuestión de hay fuentes que dicen, ¿no? Bueno, bien, vamos a hablar de una perspectiva integral de la política de drogas. ¿De dónde viene la política de drogas que tenemos hoy? Pues viene de los tratados internacionales, esto se conoce bastante. El primero relevante es el de Shanghái de 1909 sobre el opio, y después vino, ese es antes de la creación de las Naciones Unidas, pero después viene ya la Convención Única de Estupefacientes de 61, después el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 71 y finalmente la Convención de Naciones Unidas con el tráfico ilícito. Vean ustedes cómo evolucionó el sistema de control primero y después de prohibición de las sustancias. Las primeras convenciones, la de Shanghái y todavía la de 61, se centran en los aspectos de mercado. Sí, hay un problema, tenemos que restringirlo y lo que tenemos que hacer es crear procesos de fiscalización. A partir de 71, el enfoque empieza a cambiar en las convenciones internacionales con una muy fuerte presión de los Estados Unidos para ir hacia el prohibicionismo, y esto culmina en 88. Es decir, hay que atacar esto a balazos, ¿ya? Eso fue el proceso. Si no hay detrás de esto una percepción moral, que me lo expliquen, ¿no? Porque efectivamente el proceso prohibicionista estuvo marcado por la influencia de los Estados Unidos, que a partir de una visión puritana que fue la que las llevó a prohibir el alcohol, que cuando prohibieron el alcohol trataron de influir en los estados del mundo de la misma manera que después influyeron en la cuestión de las drogas para que todos prohibieran el alcohol, nada más que los europeos les dijeron ahí sí, no, vamos contigo, ¿no? Y todavía no era la potencia hegemónica, ¿no? Ya después de 45, la posición hegemónica en la política internacional de los Estados Unidos hizo que fuera el que llevara la voz cantante en todo el proceso del desarrollo de la legislación internacional sobre las drogas. La Convención Nacional de Naciones Unidas contra el Tráfico de Sustancias y Psicotrópicos es la que coloca como objetivo principal el combate de tráfico ilícito como un fenómeno expreso de la delincuencia internacional, ¿no? Entonces, el Estado mexicano adoptó como política de drogas los tratados internacionales. En la verdad de las cosas es que el Estado mexicano no hizo ningún esfuerzo más que durante el gobierno del general Cárdenas de desarrollar una política de drogas basada en un enfoque de salud y con base en los problemas concretos de salud que creaba el consumo. Es muy conocido que al final del gobierno del general Cárdenas hubo un reglamento que adoptaba, antes de que se hablara del tema en el mundo ya como un objetivo importante de la política de drogas, el enfoque de reducción de daños.
En México fue pionero en adoptar un enfoque de reducción de daños. Y sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Estados Unidos lo presionó hasta que echaron abajo el reglamento del general Cárdenas. Bueno, pero ahí hay un antecedente, es el único momento en el que el gobierno mexicano tiene una política de drogas realmente de drogas y no policíaca, ¿no? Y después, ya a partir de los años 60 y por supuesto ya después de la Convención de 88, el Estado mexicano ha establecido el marco jurídico en el que basa su política de drogas en apego estricto a los tratados internacionales e incluso en algunos aspectos la legislación mexicana ha ido más allá de lo establecido por las convenciones. Sin embargo, la aplicación de la ley ha tenido las características comunes a todo orden jurídico en México, la negociación de la desobediencia. Es decir, no solo en la cuestión del tráfico, que eso fue lo que mantuvo un proceso de administración de la violencia provocada por el combate al tráfico ilegal cuando la manejaban las policías locales, bueno, estaba administrada la violencia, cuando eso se acabó es cuando la violencia se desató, sino también respecto al consumo. Es decir, en México las drogas han estado disponibles siempre. Yo no sé de dónde sacan que si regulamos mejor van a estar más disponibles. Cuando en la Ciudad de México es más fácil conseguir a las 3 de la mañana una grapa de cocaína que un taxi, ¿no? De verdad, el hecho es que la prohibición, en México al menos, no ha servido para reducir la disponibilidad de drogas. En eso ha sido un absoluto fracaso. Ha servido, como ya bien lo explicó Catalina, para llenar las cárceles para extorsionar jóvenes en las calles, para llenar las cárceles de gente que tiene drogas, ni siquiera la va a traficar, o de pequeños traficantes, con penas desproporcionadas, como lo ha documentado Catalina también, donde los delitos relacionados al pequeño tráfico de drogas son penados con muchísimo más rigor que el homicidio a veces, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que ver cómo se administró la política de drogas en México. Era una política de drogas que se administraba como siempre hizo el Estado mexicano desde el siglo XIX para mantener la paz, negociemos la desobediencia, ¿no? Bueno, y a partir de la Convención de 88, bueno, por supuesto que se empezó a hablar de que la penalización de la demanda era un objetivo importante. Efectivamente, el consumo nunca estaba prohibido en México, pero esto sí está documentado por Catalina, entre otras personas. Hay que ver cuánta gente está en la cárcel por posesión simple, y es muy fácil también seguir la pista para saber la historia de cuántos miles y miles de jóvenes han sido extorsionados, vejados, detenidos por posesión de pequeñas cantidades de drogas. Por otro lado, no ha habido una política seria de prevención de las adicciones, política pública. Esto es lo que ha permitido que medren grupos privados que se ponen como paladines de la prevención, ¿no? Sin ninguna estructura real de desarrollo de una política estructurada sobre la prevención de las adicciones. Por supuesto, no hay una política sólida de reducción de daño. Hay programitas por aquí y por allá, que en realidad no cubren la demanda que tienen los usuarios de drogas de prevenir los riesgos asociados a su consumo. Y no hay una política estatal de atención y tratamiento. Hay esfuerzos, por supuesto, por aquí y por allá. Bueno, hoy tuvimos una media buena noticia, ¿no? Que es que Fernando Canovalle dejó el CONADIC. Es una media buena noticia porque falta ver si el nuevo nombramiento es de alguien que sí sepa de políticas públicas y de adicciones, ¿no? Pero el hecho es que no hay una política nacional de atención y tratamiento. ¿Cuáles han sido los efectos sobre la salud de la política de drogas? Si el objetivo de la estrategia adoptada era proteger la salud de la sociedad, los efectos han sido exactamente los contrarios. Los usuarios de drogas son estigmatizados y ponen en riesgo su salud no ya por las sustancias que consumen, sino por las condiciones en las que las obtienen y las consumen. Conseguir en el mercado negro una sustancia prohibida ya está poniendo en riesgo a la persona, ¿no? Y por supuesto, el mercado negro, los delincuentes no tienen control de calidad, ¿no?
Los delincuentes no piden IFE. Efectivamente, los Oxxos de la Ciudad de México a veces le venden cervezas a los chavos, sí hay exceso, pero por lo menos ahí empieza a haber un proceso de control que habría que hacer cada vez más efectivo. Pero los delincuentes no piden IFE. Y la droga está ahí perfecta y absolutamente disponible. Por supuesto, las dosis adulteradas y contaminadas. La mortandad entre los usuarios de drogas inyectables es mucho mayor por el uso de drogas contaminadas o porque de pronto usan una dosis mucho mayor que la normal porque les viene una droga menos adulterada que en otras ocasiones. Un tema que es central, las infecciones de transmisión sanguínea, VIH, hepatitis C. Fíjense ustedes, en México se dice que hay poco problema de drogas inyectables. Sin embargo, el problema está ahí. Las drogas inyectables, pero ya me pasé. Las drogas inyectables están ahí y además van a aumentar porque las drogas sintéticas, precisamente por lo que decía Luis, están creciendo en su disponibilidad y suelen también ser inyectadas. Y la inyección con jeringas contaminadas es la principal fuente de difusión del VIH. Nada más están, aquí sí tengo los datos, yo aquí sí tengo las fuentes. Quieren ver cómo ha evolucionado en Suiza, cómo ha evolucionado en Portugal, cómo ha evolucionado en la República Checa y en Holanda. La cuestión del VIH a partir de políticas de reducción de daños, van a ver que es una política realmente eficaz para reducir el contagio por VIH. Bueno, los efectos sobre los derechos humanos, ya tanto Perla como Catalina los han expuesto: criminalización de usuarios, cárceles llenas, mujeres, muchas de ellas indígenas, encarceladas por servir de mulas, frecuentemente sin saberlo. Todo esto, todas estas son víctimas de la prohibición. Son víctimas de la prohibición, porque por delitos no violentos se castiga desproporcionadamente a los usuarios porque está bajo, ¿no?, el estigma de que se trata de un delito contra la salud. Los efectos sobre la seguridad, aquí se va a hablar mucho de eso, ¿no? Pero el fundamental es que cuando hay una prohibición, hay incentivos económicos para que las bandas organizadas se dediquen al tráfico de sustancias prohibidas. Hay un efecto clarísimo de la prohibición: aumenta los precios lo suficiente como para que sean atractivos para el comercio para los delincuentes, pero no lo suficiente para disuadir a los usuarios. Y eso, bueno, está toda la historia de lo que ha ocurrido y por qué la mayor parte de los estados de Europa y ahora Estados Unidos están girando hacia un cambio de enfoque, ¿no? Queda ahí. Ahora el paladín de la prohibición es Rusia, ¿no? Ahora Rusia, ese estado tan democrático, y avanzado como es Rusia hoy, se está convirtiendo en el paladín de la prohibición, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como resultado de esta política de drogas? Consumidores desprotegidos, personas dependientes sin tratamientos, niños y adolescentes expuestos a la delincuencia, violencia extendida. En realidad no ha habido propiamente una política de drogas. Lo que ha habido ha sido una prohibición de las drogas que es una política policíaca, no es una política de drogas, no es una política de salud. ¿Qué debe tener una buena política de drogas? Debe tener prevención, reducción de daño, acceso al tratamiento. Esos son elementos claves en lo que se refiere a los aspectos de salud de la política de drogas. Ya también Catalina lo dijo, bueno, en eso hay consenso. Bueno, ¿dónde se están destinando los recursos? Se están destinando los recursos a mantener a las personas en las cárceles, se están destinando los recursos a comprar más armamento para combatir mejor a los narcotraficantes. ¿Dónde se deben destinar? Pues se deben destinar a la prevención, en primer lugar, y antes que a la prevención, a investigar sobre cómo se debe prevenir. ¿Realmente sabemos cómo se debe prevenir? La idiotez esa de "di no a las drogas" de Nancy Reagan es la peor forma de prevenir los consumos, ¿no? Tenemos que tener elementos científicos para saber cómo prevenir, de tal manera
que los niños y adolescentes sepan exactamente cuáles son los daños a la salud, a qué se arriesgan, y que los usuarios sepan también qué es lo que están consumiendo y cuáles son los posibles efectos de sus consumos. Un ejemplo, lo comentaba yo con Perla hace un momento, los disolventes volátiles, la mona. Eso no es una droga prohibida, ¿eh? Ese se vende en las tlapalerías, ¿no? Bueno, y ese es un problema de salud público serio en México. También aquí traigo y comparativamente. ¿Qué se está haciendo realmente? Que yo veo campañas importantísimas que creo que se deben seguir haciendo. Todas las campañas para el uso de condón, para la prevención de embarazos entre adolescentes. ¿Se está haciendo realmente una campaña para prevenir el uso de la mona? La única que yo conozco es la de Humberto Broca, chiquitita, pequeñita, de la mona no es como la pintan. La mona no es como la pintan. No se está haciendo nada ahí. ¿Por qué? Porque no hay recursos, los recursos están en otro lado. El otro tema es la reducción de daño. Si el objetivo de la política de drogas es cuidar la salud de los consumidores, entonces se les debe proteger de los peligros asociados a su consumo. Los programas de intercambio de jeringas, de lugares seguros y limpios para inyectarse, aquí, el análisis de sustancias para que sepan qué se meten y evitar intoxicaciones y sobredosis, distribución de antídotos. Yo sé que aquí no gusta, bueno, pues ahí está. La distribución de antídotos sirve, evita muertes. La separación de mercados. Uno de los elementos básicos de una buena regulación de marihuana, que es lo que necesitamos, es que separa mercados y entonces permite que el consumidor de marihuana no se vincule con el delincuente que vende cocaína, metanfetaminas y heroína. Le dice, hoy no tengo mota, pero aquí te tengo esta pastillita que te va a hacer volar, ¿no? Bueno, la separación de mercados, ese es el éxito mayor de la política de drogas de los Países Bajos, que aquí acaba de ser mentirosamente expuesta. Y ya está, aquí yo sí que traigo fuentes. Aquí está, ¿no? Aquí está. Vean ustedes, este es el consumo de, bueno, no lo van a ver, pero bueno, este es el consumo de marihuana, cómo ha evolucionado el consumo de marihuana en los distintos países europeos, de la Unión Europea más Noruega. Bueno, ven, hay picos, alzas, bajos. Aquí está el de los Países Bajos. Se ha mantenido estable. Esta es una pregunta que se le ha hecho a Costa, al personaje el persecutor de las drogas de las Naciones Unidas. ¿Cómo explica que en los Países Bajos, donde hay una regulación sobre el consumo de marihuana, el consumo de marihuana sea menor que en países altamente prohibicionistas, como lo fueron los Estados Unidos hasta hace muy poco, como lo es Suecia, que tiene la peor política de drogas de toda la Unión Europea, y vean nada más cómo le ha crecido su consumo de marihuana. Aquí sí están las fuentes, aquí sí las puedo citar la fuente, ¿no? Bueno. Tratamiento. Desde luego que tenemos que enfocar el asunto, tenemos que hacer una política de tratamiento, pero lo primero para que haya una buena política de tratamiento es dejar de considerar a todos los usuarios como dependientes. No todos los usuarios son usuarios problemáticos. Cuando se dice que hay que preguntarle a los usuarios con problemas, yo digo que también hay que preguntarles a los usuarios que no tienen problemas, ¿no? Y hay que, por supuesto, hay que dejar de considerar a los adictos como viciosos sin voluntad, lo que implica, por supuesto, que no todas las terapias de rehabilitación pasan por la abstinencia. De verdad, todos tenemos que ser abstemios, ¿no? No todas las terapias, es más, muchas veces, hay muchas personas a las que la terapia de abstinencia no les funciona, ¿no? La abstinencia no es la única opción de rehabilitación, está en las terapias de sustitución. La metadona ha sido exitosísima en Europa como terapia de sustitución y no es la única, hay otros opioides sintéticos que son muy útiles. Y la política en Suiza ha llegado incluso a decirle a la gente, a aquellos que no quieren rehabilitarse,
que también pueden tener acceso a una heroína de calidad, con lo que ¿qué provoca eso? Que se acaba el mercado de la heroína. No hay incentivos para los delincuentes para vender heroína cuando la heroína va a estar de calidad, accesible, de manera gratuita y disponible en lugares con sanidad adecuada. Las terapias de sustitución tienen que ser parte, y además hay muchos más, ya se está estudiando mucho más sobre terapias de sustitución de otras drogas. Esto va a avanzar. Pues tenemos que quitarnos de la cabeza de que la única sustitución posible al tratamiento de drogas es la abstinencia. Derechos humanos. Es indispensable una descriminalización efectiva de los consumidores. Este es un primer objetivo de legislación que tiene que tomarse en México, ¿no? Tenemos que, la OEA, el reporte de la OEA ya lo recomienda. Y descriminalización efectiva, ya lo dijo Catalina, quiere decir reformar la tabla de umbrales de la Ley General de Salud, que es ridícula. Ahora que acabo de estar en Budapest en un curso internacional de política de drogas y derechos humanos, los dos casos de descriminalización que se estudian, uno como caso exitoso y otro como un fracaso absoluto, son Portugal y México. Así se ve nuestra tabla de umbrales, ¿no? La tabla de umbrales mexicana es absolutamente ridícula. Y paralelamente a esto, por supuesto, lo que ya Catalina dijo, no puede ser que además de inmediato cualquiera que pase el umbral fijado por la tabla ya sea considerado delincuente. Tiene que haber un proceso debido, ¿no? Se debe contener la violencia estatal hacia los consumidores y poseedores de drogas. En México hay una constante extorsión, incluso con la tabla por parte de las policías y de los ministerios públicos sobre los consumidores de drogas. Ahí está Carlos Zamudio, que lo tiene estudiado y también bien documentado. Se debe terminar con la estigmatización de los usuarios. Y por supuesto, no crear juzgados de drogas. Esa salida es una salida absolutamente errónea porque pone una disyuntiva: o eres delincuente o eres drogadicto. Es una disyuntiva falsa. A mí me gustaría conocer los datos en los que se basa el expresidente Gaviria para decir que el consumo de drogas, todos los drogadictos están asociados a la delincuencia. Me cuesta trabajo creerlo, creo que se necesita tener estudios serios sobre eso, pero por supuesto me parece que es una salida absolutamente equivocada plantear la cuestión de los tribunales de drogas. Es copiar el modelo que están tratando de sacar los republicanos para sacarle la vuelta al problema en los Estados Unidos. La prohibición ha generado un encarecimiento de los precios de las sustancias lo suficientemente alto como para generar incentivos para las organizaciones criminales, pero no lo suficientemente alto como para desalentar el consumo. Los principales beneficiarios económicos de la prohibición son los narcotraficantes, y es una hidra. Por el camino actual se podrían cortar 100,000 cabezas que volverían a crecer. Una buena política de drogas debe tener como objetivo económico quitarle el negocio a los delincuentes. Ese es un objetivo de regular adecuadamente la marihuana, ¿no? Y lo estamos viendo, cómo está ocurriendo en Estados Unidos, los Países Bajos, Uruguay. Y por supuesto, la política de reducción de daños respecto a la heroína también es una manera de quitarle el mercado a los delincuentes. Estos son aspectos que se deben considerar para construir una auténtica política integral hacia las drogas. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Jorge. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó. Canal del Congreso, el canal de la Unión.